Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos con el tema importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. Y para poder empezar a definir su importancia, imaginemos cualquier obra edificada por el ingeniero civil que se sostiene inevitablemente sobre la corteza terrestre. Será de vital importancia para la trascendencia de la misma el estudio de los parámetros del suelo necesarios para su ejecución, permanencia e integridad. Así, la importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica principalmente en el hecho de que se pueden sobrepasar los límites de la capacidad resistente del suelo, o, si aún sin llegar a ellos, las deformaciones pueden ser considerables. Se pueden producir esfuerzos secundarios en algunos de los miembros estructurales, quizá no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas o desplomos. En casos extremos se puede llegar al colapso total de la estructura o su inutilización y abandono. Por otra parte, el laboratorio de mecánica de suelos es muy importante cuando pensamos en la ingeniería civil y su labor para la construcción de edificios y para el desarrollo urbano. Se trata básicamente de una disciplina que involucra el estudio de los suelos, su comportamiento, su resistencia y la sustentabilidad del mismo para soportar una estructura y elementos pesados. El estudio de mecánica de suelos, en caso de no ser ejecutado correctamente, podría hacer colapsar a un edificio o vivienda. En toda obra de arquitectura o ingeniería moderna, ya sea viviendas o edificios, es necesario e imprescindible la realización de un estudio de suelos. El estudio de mecánica de suelos es un documento suscrito por un especialista reconocido y acreditado en la materia, a través del cual determina la resistencia del terreno sobre el que se desplantan las edificaciones, mismo que sirve de base para determinar el tipo de cimentación a usar. El estudio de suelos permite conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad y por cierta ubicación de niveles de agua freáticos, si los hubiere. El estudio de mecánica de suelos consta en general de 3 etapas: la exploración y los ensayos de terreno, los ensayos de laboratorio y la elaboración del informe. Desde el momento en que construimos un edificio de varios niveles, la Secretaría de Obras Públicas nos exigirá un estudio previo del suelo donde se va a construir, para ver si es seguro o si realmente garantiza la estabilidad de la obra. Anteriormente, en nuestro país se construía sin tener en cuenta estos detalles. Era por eso que veíamos tantos edificios en proceso de hundimiento. La seguridad es ante todo. Un edificio de gran altura necesita cimientos profundos, justo donde se encuentra la tierra firme. Existen casos en los que el suelo está compuesto por piedras, como coralinas, mármol o granito. En este caso, este tipo de suelo es el ideal para construir enormes edificios, puesto que el lecho de piedra garantiza una mayor estabilidad de la obra. La importancia del estudio de suelos depende del tipo de proyecto que se va a realizar y de la magnitud de este. Con los resultados que te arroje el estudio de suelos, puedes tomar decisiones del tipo de cimentación a utilizar y su profundidad. Dependiendo del tipo de suelo, es la capacidad de soporte que vas a tener en él. Y eso se puede determinar únicamente con un estudio de mecánica de suelos. Dependiendo del estudio de mecánica de suelos, determinarás cuánto vas a gastar o cuánto vas a ahorrar en una cimentación. Muchos proyectos en los que no se hace tienen hundimientos y eso acarrea más costos, ya que se debe gastar mucho en reparar o tratar de estabilizar el terreno, y todo por ahorrar unos cuantos centavos y no hacer el estudio adecuado. Cuando se trata de edificios, con el estudio de mecánica de suelos determinamos la capacidad máxima de carga que acepta el terreno y si es suficiente por la sobrecarga del edificio. Por otra parte, el uso de la tecnología moderna y actualizada ha fijado como primera exigencia en las normas que rigen la construcción en los distintos municipios la realización de estudios de mecánica de suelos. El argumento de que mi vecino construyó de esta o aquella manera ya no es válido, y diría peligroso y antieconómico. La incidencia del estudio de suelos en el costo total de la obra es insignificante, por lo que no existen motivos para no realizarlo. Otro punto a resaltar del estudio de mecánica de suelos es que se pueden lograr diseñar cimentaciones técnicamente adecuadas y económicas. Por ejemplo, al definir la profundidad de cimentación, se logra el mínimo de volumen de excavación y de concreto que en el caso de que no exista un estudio de mecánica de suelos y el ingeniero decidiera cimentar a menor profundidad debido a incertidumbre sobre el terreno, o en el caso contrario, que decidiera cimentar a menor profundidad de la que se requiera
puede resultar en asentamientos excesivos que dañen la estructura. Entonces, en conclusión, la mecánica de suelos tiene su importancia en que toda estructura construida por un ingeniero civil va a estar cimentada, ya sea un edificio, una casa habitación o una carretera, y si no se hace el estudio adecuado puede presentar hundimientos o puede ser muy costosa. Y con esto concluimos este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.